¿Mm? Sí, bien. En nombre de Dios y de la patria, iniciamos la sesión de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de hoy, martes 4 de octubre. Saludamos a quienes van a ser nuestros invitados a continuación, obviamente al Servicio de Impuesto Interno, a la Corporación Nacional Forestal y a la Fundación Goethe Conservación Sur. Secretario, tenemos cuenta. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Sí. Se ha recibido una comunicación del señor Luis Maldonado, vicepresidente conservador de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, precisando cierta información que entregó al final de la sesión del pasado 27 de septiembre en respuesta a algunas inquietudes formuladas por el senador señor Espinosa, antecedente que ya se envió por correo a los señores y señoras senadoras. Además, don Gabriel Delgado, profesor de Estado, en proceso de jubilación, da a conocer la situación habitacional que lo afecta a través de una carta. Eso es, señor presidente. Bien, muchas gracias, presidente. Aprovechamos de saludar. Entiendo que nos acompaña don Pablo Muñoz, el jefe de Departamento de Fiscalización del Catastro, de la Subdirección de Evaluación del Servicio de Impuestos Internos, que está a través de red. Bienvenido. También de la Corporación Nacional Forestal está el director ejecutivo, don Cristian Little. Todavía no se conecta. Y la fiscal, la señora Carmen Paz Medina, está aquí. ¿Ya? Bienvenida, muchas gracias. De la Fundación Goethe Conservación Sur, la presidenta señora Macarena Soler está acá presente, y su director, el señor Diego Varela, bienvenidos también. Y por cierto, saludamos a Janet también, la coordinadora Janet Tapia, me refiero a la asesora del ministro Monte, aquí presente, y nuestros asesores que nos acompañan acá. Puntos varios, senador Espinosa. Señor presidente, yo quisiera, en puntos varios, solicitar que pudiésemos oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque yo tengo aquí una preocupación central respecto a cómo está enfrentando la política habitacional el gobierno actual, encabezado por el ministro Monte. Porque desde mi punto de vista, los parámetros, lo que está contemplado en el programa de gobierno del presidente Boric, da cuenta de una necesidad urgente que tiene este gobierno de llegar a soluciones habitacionales para 260.000 familias en el país. 260.000. Y lo que menos hemos tenido estos 6 meses ha sido ir en esa línea, porque ha habido aquí una obsesión solamente de enfocar gran parte de los esfuerzos del ministerio en el tema que dice relación a esta materia de las parcelaciones. Y aquí ha salido en los últimos días una ordenanza general de urbanismo y construcción, de modificación, ¿no es cierto? Que lo que está buscando desde mi punto de vista es evitar esta discusión parlamentaria, porque está de una u otra manera señalando 4 puntos que desde nuestro punto de vista son preocupantes. Primero, está instruyendo al SAC sobre nuevos requisitos de la tramitación de certificaciones. Está estableciendo que, por ejemplo, una calle es cualquier vía que una o 2 puntos, dejando fuera el concepto de que una calle es un bien nacional de uso público. Está estableciendo que una población es donde hay más de 2 viviendas. 2 viviendas, eso es prácticamente ridículo establecer que es una población más de 2 viviendas. Sabemos que de una u otra manera eso es un mecanismo, un subterfugio que se pretende utilizar. Y está señalando que para obtener permiso de edificación exigirá un certificado de actividad agrícola. Entonces nosotros creo que es necesario que como comisión oficiemos para que el ministerio nos diga si efectivamente va a respetar la labor parlamentaria que estamos desarrollando acá o no, porque si no, no tiene sentido el que estemos discutiendo semana tras semana, tengamos invitados que vienen cordialmente a darnos sus puntos de vista toda la semana, y el gobierno quiera, a través de otro mecanismo, escudándose en una consulta ciudadana, pretender realizar estas modificaciones que lo que van a hacer en definitiva, y Chile lo tiene que saber, es impedir que nadie, pero absolutamente nadie, pueda tener una parcela en el futuro. Y eso yo lo considero que es una clara transgresión, como lo he dicho 1000 veces en esta comisión, a la libertad que puede tener un individuo de querer vivir en un sector alejado de la ciudad. Eso, presidente. Sí, bien.
Primero que nada, sometemos, ¿cierto?, hacemos el acuerdo, yo para los oficios, presentar los oficios pertinentes al ministerio. Yo, bueno, tú estás, Yané, acá presente. Nos habría encantado de sobremanera haber tenido un nivel básico de comunicación con esta comisión frente, primero que nada, a esta consulta que ustedes están haciendo, que me parece legítimo, válido, tienen todo el legítimo, absoluto, total derecho de hacer esas consultas de participación ciudadana respecto de esta temática, ¿ya? Y que incluso en la propuesta que hace el propio mismo, ¿verdad?, habla un plazo hasta el 22 de diciembre de este año para la presentación de estas respuestas. Eso significa que desde el Ministerio de la Vivienda no hay ninguna iniciativa de propuesta de ley dentro de este año para resolver un problema que afecta, como bien dice el senador Espinosa, afecta a muchos miles de personas que están por este camino. Nos habría encantado, Janet, tú estás en contacto permanente con nosotros, transmítele por favor al ministro el interés que tenemos. Aquí tenemos a 3 exposiciones y con esto vamos a cerrar nosotros este proceso de consulta institucional en relación a este mismo tema. Y tenemos el Servicio de Impuesto Interno por la situación de las contribuciones, los pagos, tenemos a la Corporación Nacional Forestal por las implicancias que tiene y tenemos entidades de la sociedad precisamente sobre este particular. Por lo tanto, hemos tratado de abrir nosotros los caminos de la forma más expedita posible para procurar generar los puentes y tratar de construir una propuesta. Entendemos nosotros que hay 3 mociones que ya fueron aprobadas por esta comisión, que están para presentarse a la sala y que debería abrirse la discusión en particular de esos contenidos. O sea, hay una idea para avanzar en esta temática. Entonces, por favor, transmítele solamente al ministro el interés que tenemos de articular los caminos, más que generar acciones paralelas, puesto que esto nos permitiría avanzar quizás mucho más rápido y evitar a lo mejor pérdidas de tiempo legislativo que son valiosos absolutamente para todos. Yo, antes de pedirle el acuerdo que hace el senador Espinosa, senadora Pascual. Sí, yo, presidente, gracias, agradecer, saludar a todos los invitados e invitadas que están y también a los senadores y senadoras. Yo quisiera sí plantear, presidente, que ¿por qué no invitamos al ministro para la exposición sobre este tema más que oficiarlo? O sea, creo que la respuesta va a ser sumamente lenta. Yo al menos el tono, digamos, no comparto la totalidad de lo que plantea el senador Sandoval y me gustaría escuchar efectivamente las respuestas del ministro, pero desde esa perspectiva... perdón, el senador Espinosa, disculpe. Sandoval, tenemos apellido. Disculpe, sí, perdón, me equivoqué, lo estaba mirando a usted y por eso Sí. me confundí de apellido, disculpe. Pero entiendo, digamos, la preocupación que está planteando el senador Espinosa, entonces comparto, digamos, el poder conocer, digamos, pero no así el tono del oficio. Entonces yo no sé si es factible, digamos, poder que tomemos el acuerdo más bien de invitar al ministro para que la próxima sesión nos pueda responder todas estas materias en vez de hacerlo por un oficio que es más lento y que nos puede enredar a lo mejor la pista en la conversación para poder llegar a mejores acuerdos. Sí, perdón, María José. No, solamente... Yo creo que una cosa no quita la otra, podemos hacer las dos cosas en paralelo. Yo creo que es súper importante también que esté la visita del ministro para poder compartir las aprehensiones que cada uno de nosotros tiene. Ok, si les parece, hagamos las 2 acciones pertinentes. Me parece súper valiosa la posibilidad de tener al ministro Janet para conversar sobre este tema y avanzar sobre el detalle. ¿Habría acuerdo, senador, en el sentido? Con la salvedad que hace la senadora Pascual respecto del oficio y los contenidos, pero con esa salvedad damos por aprobada, ¿verdad?, ambos requerimientos. Presidente, perdón, sí, no era solamente para definir bien el contenido, sería plantearle la inquietud de la comisión respecto del camino que se está siguiendo en materia de subdivisión de predios rústicos, de manera a no generar caminos paralelos en lo que es netamente legislativo y reglamentario. ¿Esa sería la línea? Afirmativo, sí. ¿Habría acuerdo entonces de todos Sí. los senadores y senadoras en esa línea? Sí. Exacto. Claro. Exacto. Sí. Presidente, ¿me permite? Sí, Janet, por favor, tiene la palabra. Buenos días, presidente, senadores, senadoras. La verdad es que la modificación a la ordenanza vinculada no con el artículo, con el decreto ley 3.516, sino que básicamente con el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción se venía trabajando hace bastante tiempo, incluso antes de que se iniciara la tramitación
elaboración legislativa de los últimos dos proyectos. Yo quiero decirles que como gobierno hemos estado trabajando en una propuesta, no hemos logrado afinarla, al igual que es difícil poner en acuerdo a los diferentes sectores en el Parlamento, en el Ejecutivo también lo es, y la presencia de Pablo Contrucci, que me acompaña, es porque él es el secretario ejecutivo del Comicivil, que es la entidad en que estamos trabajando la propuesta gubernamental, o sea, una entidad intersectorial en donde están representados los diferentes ministerios, los diferentes sectores. Ustedes saben, se compone de 12 ministros y de hecho he estado conversando con distintos asesores de los senadores en la línea de poder presentarles inicialmente nuestra propuesta. La consulta se inició ahora, tiene bastante tiempo, vamos a escuchar evidentemente a todos los actores. Una modificación reglamentaria muchas veces pasa por mucho más tiempo que una modificación legislativa. Nosotros recién la estamos iniciando con el proceso obligatorio de participación ciudadana que tenemos en las modificaciones a la UP y probablemente recién esté listo como para el próximo año. Así que en paralelo estamos trabajando evidentemente en el tema del proyecto de ley que nos permite abordar no solo materias propias de la ordenanza, sino que también vinculadas con el 3516. Yo le voy a hacer presente sus inquietudes al ministro y le voy a ver su agenda para ver si efectivamente puedo acompañarlo la próxima semana y se los comunico oportunamente. Gracias, senador. No, correcto, Janet, que vamos a quedar súper atentos, pero básicamente reiterar nomás de que la información que aparece en el ministerio, ¿verdad?, respecto del análisis, hay un aspecto comparado y evidentemente lo que tú señalas es cambios propuestos a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en materia de divisiones de predios rústicos, pero agrega, ¿no es cierto?, a continuación en el propio titular según el Decreto Ley 3516, o sea, aquí ambos temas están absolutamente ligados. En todo caso, más allá de los dimes de las informaciones, creo que lo más interesante es saber de que nosotros tenemos toda la voluntad de que hemos visto aquí un problema que evidentemente que hay que resolverlo, que hay que enfrentarlo, que hay que buscarle una salida técnica, legislativa y de aplicación práctica, en definitiva, para un problema que estamos viviendo y que es la realidad, y que esa realidad tenemos que darle un ordenamiento que evidentemente no ha logrado cuajar todo ese proceso de la misma manera, y tenemos situaciones irregulares, loteos irregulares, ventas de derechos, y aquí mismo hemos dictado una serie de normas en los últimos tiempos, la última que ya es ley, ¿verdad?, lo relativo a los loteos irregulares, que precisamente buscan establecer ciertos parámetros, para no hablar de bordes que hoy día está tan de moda, para establecer ciertos límites, ¿no es cierto?, respecto a este tema de las subdivisiones rurales. Así que con el mayor agrado esperamos contar evidentemente con la opinión del ministro, y nosotros vamos a requerir, yo le sugiero a los comités que hablemos con nuestras instancias internas y requiramos a las mesas que pongan en tabla que hay proyectos que están aprobados en general por esta misma comisión. Además, incluso más, tenemos un conflicto legislativo no menor. Hay un proyecto de subdivisión predial mínima de 5 hectáreas que fue aprobada por la Comisión de Agricultura unánimemente, que pone todavía un escenario mucho más radicalmente distinto, que fue rechazado por esta Comisión de Vivienda, rechazado también con la anuencia del propio Ejecutivo, y tenemos los planteamientos alternativos que hicimos desde esta misma comisión. O sea, yo no sé cómo vamos a resolver ese problema de temas legislativos. Yo sugeriría que los comités lo conversemos con los comités y veamos cómo podemos avanzar con esos temas. Esos proyectos están para la sala, y que pudiera ser también un espacio para abrir la discusión en particular y analizar estos detalles. Bien, disculpen nuestros invitados especiales, pero está relacionado con sus propias temáticas, y le vamos a dar la palabra entonces al jefe del Departamento de Fiscalización y del Catastro de Subdivisiones y Evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, don Pablo Muñoz. Tiene la palabra, don Pablo. Senadoras, senadores, muy buenos días a todos. Nosotros como Servicio de Impuestos Internos preparamos una presentación que detalla cuál es el impacto que tiene tributario y especialmente cómo nosotros nos relacionamos con la subdivisión de predios rústicos, que tiene especial relación con el decreto 3516. Así que si me autoriza, voy a compartir pantalla para hacer la presentación.
Ahí está. ¿Esta misma, la que está No, puesta? no, porque no la han mandado. La que está ahí es de doña Macarena. Después, Pablo, por favor, nos manda la presentación para hacérsela llegar a los senadores, ¿ya? ¿La pueden ver ustedes? Sí, perfecto. Sí, se escucha, se ve y se escucha bien, Pablo. Adelante, nomás. Los alcances de esta presentación tienen tres fundamentos, tres partes dentro de esta presentación. En primer lugar, cuál es la facultad del Servicio de Impuesto Interno respecto de la subdivisión de predios rústicos y lo que nos mandata, que es la Ley de Impuesto Territorial, la Ley 17.235. Después, cómo el Servicio de Impuestos Internos clasifica estos inmuebles para efectos tributarios en el catastro de bienes raíces. Y finalmente mostrarle a ustedes la estadística del catastro de bienes raíces del servicio y qué relación tiene con la subdivisión de predios rústicos, que es parte del tema de esta comisión también. Lo primero es hablar sobre el artículo 29 de la Ley de Impuesto Territorial, que establece que el servicio genera un impuesto de bienes raíces que se aplicará al avalúo fiscal de los inmuebles. Para cumplir con con lo que está dispuesto en la ley, el servicio lo que hace es registrar e individualizar los muebles para tasarlos, evaluarlos y aplicando una tasa finalmente que deriva en la contribución que todos pagan o también que pueden quedar exentos según lo que establece la normativa vigente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y en simples pasos, para poder incluir un nuevo rol, es decir, un predio resultante de una subdivisión, ya sea dentro del radio urbano o fuera del radio urbano, el primer paso es que el Servicio de Impuesto Interno le asigna un rol de avalúo, que es lo que todos pueden visualizar en los certificados de avalúo fiscal que el servicio comunica a los contribuyentes, como también se pueden sacar a través de la página. Ese es el primer paso, asignarle un rol de avalúo y que finalmente después ese rol se va a incorporar cuando se cumplan ciertas condiciones. Y ahí también va a ser un avalúo fiscal y una tributación en consecuencia de ese avalúo. El segundo paso es lo que les comentaba, que es el análisis y la clasificación del inmueble, siguiendo obviamente la normativa que se sustenta principalmente en la ley 17.235. Este análisis y clasificación hace que el predio en sí, que se subdividió, se someta a un proceso de inclusión en el catastro de bienes raíces que lleva el Servicio de Impuesto Interno. El proceso de inclusión que nosotros desarrollamos como Servicio de Impuesto Interno es lo que nosotros verificamos cada vez que un inmueble no está incluido. Por ejemplo, se subdivide una propiedad, se le asignan roles y después cuando nosotros detectamos que efectivamente no está incorporado, se incorpora. Ahora, ¿cómo es que detectamos eso? Con la información que nos entregan los propios contribuyentes, organismos públicos o por la información que recaba el mismo Servicio de Impuesto Interno en su proceso de fiscalización. Pero nosotros recibimos información de una gran cantidad de actores en todo el ámbito de esto que es el territorio. De hecho, la siguiente lámina grafica solo bien sucinto lo que es la cantidad de entidades que nos entregan información. Los conservadores de bienes raíces nos informan todas las enajenaciones que se inscriben en su registro. Las municipalidades nos informan todas las subdivisiones que están dentro del radio urbano, como también las recepciones finales, los permisos de edificación. Con el Ministerio de Bienes Nacionales, el Servicio de Impuesto Interno se relaciona para la asignación de roles, como también el futuro enrolamiento de las propiedades o del saneamiento de la pequeña propiedad raíz a través del Decreto de Ley 2695. El MIMBU y el MOP nos informan todas las concesiones, como también las expropiaciones que se generan a través de nuevos caminos. Las inmobiliarias hacen sus declaraciones dentro de la plataforma que dispone para ello el servicio, y así podemos enrolar y catastrar las nuevas unidades vendibles que se entregan en el mercado. La CONAF nos entrega gran información respecto de los planes de manejo, como también las exenciones que aplican finalmente a los predios forestales. Obviamente los contribuyentes son uno de los principales actores porque ellos mismos requieren del servicio actualización de sus roles, ya sea para diversos trámites o modificaciones que se producen sobre ellos. La CONADI nos entrega el registro de los catastros de tierra y establece, según la ley 19.253, las personas por las tierras que tienen exención indígena,
Los bancos e instituciones financieras nos entregan las tasaciones comerciales, con las cuales nosotros podemos hacer la valoración para los procesos de reavalúo. El Centro de Informaciones de Recursos Naturales, el CIREN, nos entrega información cartográfica y actualizada para que nosotros podamos hacer el trabajo de fiscalización a distancia. El SAC, estamos trabajando con una mesa de trabajo justamente por el tema de las subdivisiones de los predios rústicos, y obviamente un trabajo colaborativo constante que tenemos con la tesorería, porque nosotros tiramos el impuesto y la tesorería finalmente es la que se encarga de la recaudación, del cobro del mismo. Esta lámina lo que intenta graficar es el proceso completo, desde que se genera la idea de subdividir un predio o un sector rural y qué actores intervienen en el proceso y cómo finalmente el servicio hace la tasación. En primer lugar, se genera una idea de proyecto de subdivisión rural, el que debe ser presentado y certificado por el SAC, y también por ahí el CEREMI entra a conocer si esto genera un loteo o no, fuera de los instrumentos de planificación, lo que establece el artículo 55. Finalmente, una vez que ya está aprobado este loteo o esta subdivisión, lo que hace el servicio es porque el contribuyente se acerca a nosotros a solicitar un certificado de asignación de roles, que es el paso 1 que yo les mostraba anteriormente. Finalmente, cuando ya se genera esta solicitud, el servicio analiza si cumple con los antecedentes válidos, que esté aprobado por un organismo competente. Nosotros, estando aprobados, no podemos negarnos a la asignación de roles, si cumple con las condiciones que establece la normativa, y se le entrega al contribuyente un certificado de asignación de rol que le dice que tal lote de ese loteo tiene este número de rol asignado. Ese rol queda como un rol transitorio para que futuro, para que después se active y se incorpore el catastro de bienes raíces, pero para eso tiene que pasar lo que dice la línea de abajo. Primero, la inclusión del predio, que en la parte de abajo se genera recién cuando se genera la oferta y la posterior compra del terreno. Es decir, en el proceso, una vez que ya está el certificado de asignación de roles, se vende el terreno y se compra y finalmente se somete al proceso de incorporación al conservador de bienes raíces. Una vez que ya está inscrito en el registro de propiedad de los conservadores, el tasador o nosotros como Servicio de Impuesto Interno recibimos esa comunicación de los conservadores y ahí, en ese instante, nosotros incorporamos el predio en el catastro de bienes raíces, previo análisis de cuál es la serie en la cual va a generarse este rol. Y eso va a determinar obviamente también si el avalúo fiscal difiere o si va a quedar exento o afecto del pago de contribución. Pero esto, de manera simple, es el proceso completo desde que se crea esta subdivisión hasta que el servicio finalmente le notifica al contribuyente cuál es el avalúo fiscal y la condición tributaria de ese predio. El proceso de inclusión, el último punto que estábamos hablando, es nosotros lo que hacemos como servicio es registrar en nuestras bases aquellos predios que no figuran en el catastro. Y esto se hace según comuna y según la zona en la cual ellos se ubican. Y como consecuencia de eso, lo que nosotros actualizamos es todo el catastro que compone un solo rol. El catastro de bienes raíces, de un rol, cualquiera que sea el territorio chileno, se compone de un catastro legal, es decir, quién es el propietario, de un catastro físico, que establece las condiciones de superficie de terreno o construcciones si es que existiesen, el valorizado, que finalmente es el avalúo fiscal y la condicionante que va a determinar también la contribución, y la cartografía, porque nosotros hoy en día estamos geolocalizando todos los roles en nuestra cartografía digital y que está disponible para todos los contribuyentes a través de la página de servicio. Por lo tanto, la tasación o la incorporación o la actualización del catastro de bienes raíces para nosotros es un proceso continuo, porque constantemente conservadores, contribuyentes, municipios y otros organismos públicos nos están entregando información que nos insta a estar incluyendo constantemente predios de las distintas series. Ahora, una vez que nosotros estamos analizando que el predio se incorpora, tenemos que decidir, según la normativa, en qué serie se clasifica. El Servicio de Impuesto tiene dos series. Y esto es importante señalar, que son conceptos distintos a lo que genera la ley, lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones, porque esto es normado por la Ley 17.235 y tiene efectos tributarios, fines tributarios. Y para eso nosotros podemos definir los predios solamente en dos series, que la primera es la serie agrícola y la segunda serie es la serie no agrícola.
¿ya? Pero son conceptos distintos a lo que genera la Ley General de Urbanismo y Construcción. La primera o la serie agrícola son terrenos que se encuentran destinados preferentemente a la producción agropecuaria o forestal, de manera tal que pueden estar destinados a otras actividades que sean de carácter económico, pero que tengan siempre relación con el agro. La producción agrícola forestal, cuando es objeto de una explotación agropecuaria o forestal permanente, ahí es cuando el servicio entiende que este predio es un predio agrícola, ¿ya? Y también, cómo nosotros lo definimos finalmente cuando una producción o cuando hay algún trabajo en la tierra, en el suelo, es que se evalúa, según lo que establece la ley, en función de las rentas que produzcan o puedan producir la actividad agropecuaria en ese terreno, en ese inmueble particular. Por eso nosotros definimos si la propiedad es agrícola o no. Y las propiedades agrícolas pueden ser de dos caracteres. Agrícolas propiamente tales, es decir, que en el terreno, cualquiera sea la ubicación de ellos, estén destinados a alguna producción agropecuaria o forestal, o que sea económicamente susceptible de generar. Y la segunda clasificación, que se mantiene en la primera serie agrícola, son los por asimilación. Y aquí estamos hablando de todos los predios que cuenten con instalaciones como invernadero o galpones, pero que estén destinados a la obtención de hortalizas, frutas, chancheras o otro que no tenga elaboración de los productos ahí mismo. También son considerados agrícolas para el servicio de impuesto interno. La situación especial, y que también es parte de esta reunión, es que hay situaciones especiales de predios que se emplazan en el agro y que no son agrícolas para el servicio de impuesto interno. ¿Cuáles son los predios que se deben incluir en la segunda serie no agrícola? Son los inmuebles ubicados en los sectores rurales, pero con superficies de terreno que no permitan una explotación económica o agropecuaria, o que sea muy compleja de realizar. O también cuando dentro de estos mismos inmuebles existen construcciones destinadas a la habitación, comercio u otros usos que no son claramente el uso agrícola, agropecuario o forestal. Y en esa situación, es que el servicio de impuesto interno aquí es importante señalar que no tiene la definición de parcela de agrado, que es algo que estamos viendo constantemente, especialmente en el sur de Chile, no tiene la definición de parcela de agrado en la ley. El único punto donde se señala es en la circular 15 del año 2019, que está destacada ahí, y dice que en esa condición especial de predios que están en el agro, pero que no se clasifican como predios agrícolas, están las denominadas parcelas de agrado, y que corresponden en su mayoría a bienes raíces que se ubican en sectores rurales. Regularmente las superficies son de 5.000 metros cuadrados o más, porque el decreto de ley 3.516 no permite una subdivisión menor a 5.000 metros cuadrados, y de un valor comercial, y esto es súper importante, muy superior a lo que son las transferencias de predios agrícolas. Nosotros tenemos incluso propiedades de 5.000 metros cuadrados en sectores del sur de Chile que superan los 400 millones por unidad. Entonces, son predios que se escapan de este valor. Y que dentro del terreno no existe ninguna explotación agrícola o es secundaria. Por ejemplo, se cultivan huertos familiares como consumo básico y sin comercialización. Esas propiedades son catalogadas para el Servicio de Impuesto Interno como predios no agrícolas y por ende tienen un avalúo distinto, y también cuando la condición del destino lo establece, que afecta al pago de contribución. ¿Cuáles son las reglas aplicables generales? Existe la subdivisión, nosotros le damos la asignación de roles, pero como comentaba el gráfico lineal sobre el proceso completo, nosotros generalmente activamos estos roles que están fuera del límite urbano solo cuando existe una enajenación. Nosotros no tenemos la facultad legal, como Servicio de Impuesto Interno, de incluir en el catastro de bienes raíces una propiedad de estas características que no tenga enajenación fuera del radio urbano. Una vez que se inscribe en el conservador, nosotros tenemos la facultad legal de incorporarla al catastro de bienes raíces y valorizarla fiscalmente. ¿Cuáles son las consideraciones especiales del impuesto territorial? Es que el impuesto territorial se determina en base del avalúo de las propiedades y la recaudación es destinada completamente a los municipios. El 40% de lo que se determina queda de forma directa en todos los municipios donde están emplazados los inmuebles, y el 60% restante va al Fondo Común Municipal, que finalmente lo que hace es compensar en aquellas comunas que tienen más déficit o que no tienen tantos predios que generan contribución. Siempre es el ocupante o el propietario el que está por ley obligado a pagar el impuesto de los bienes raíces.
y los avalúos de las propiedades se van actualizando cada 4 años en los procesos de reavalúo, con la información que nos entregan todos los actores que yo le mencioné en la lámina anterior, principalmente los conservadores y los bancos, que nos entregan valores de transferencia. Y con ellos se generan cada 4 años, tanto para las propiedades agrícolas como para las propiedades no agrícolas, y anualmente para los sitios no edificados. La ley de impuesto territorial también considera exenciones, tanto para las exenciones generales de las propiedades que tienen destino habitacional, como también para los predios agrícolas, y todas las propiedades que están bajo ese monto tienen un valor fiscal, pero no pagan este impuesto. Y bueno, hay muchas otras consideraciones que se ocupan el impuesto territorial. Por ejemplo, la renta presunta de los predios agrícolas, las enajenaciones, los saneamientos de títulos son finalmente hechos a través de este proceso de inclusión en el catastro de bienes raíces, el cálculo de los derechos de las concesiones marítimas que el Ministerio de Defensa autoriza, también son considerados con todo este trabajo que nosotros realizamos, la determinación del impuesto a la herencia, para ver la valoración de la cantidad de inmuebles que tiene una persona en determinada acción de posesiones efectivas, y obviamente los derechos municipales por subdivisiones divisiones y fusiones, ¿ya? Además también está incorporado en la misma contribución el cobro de aseo y, bueno, trámites diversos, incluso se utilizan para otorgar o para la evaluación de créditos universitarios de estudiantes. Entonces, impacta positivamente la actualización del catastro en muchos aspectos, aun cuando muchas veces no se genera la contribución. Y este punto es importante es la estadística. Nosotros ahora yo le hablé de la normativa que nos rige, también de cómo hacemos el proceso de inclusión. Lo importante ahora es ver de este tipo de inmuebles que están en una determinada superficie, cómo está el catastro de bienes raíces de nuestro servicio y si hay alguna evolución al respecto. Primero, es importante señalar que nosotros nos regimos por lo que le había comentado anteriormente, la ley de impuesto territorial, que define 2 series. La primera serie agrícola y la segunda serie no agrícola. Y mediante la circular del año 2019 se empiezan a definir situaciones especiales, que están obviamente sustentadas en la ley que les menciono, para poder incluir situaciones especiales en el catastro, es decir, predios que están en la parte rural, es decir, fuera del límite urbano, pero que no tienen un desarrollo agropecuario, como las situaciones de las parcelas de agrado, que nosotros tenemos la definición de predio agrícola y no agrícola, y la definición de parcelas de agrado, y algo que era tan recurrente que el servicio toma esto para poder definirlo y finalmente entregar una claridad respecto de cómo debemos enrolarlo o incluirlo en el catastro de bienes raíces. Y obviamente son conceptos que son distintos a lo que está establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, porque ahí el organismo competente de cautelar por el cumplimiento de ella es obviamente el mismo. Esta lámina lo que muestra es la fotografía actual, ahora al primer semestre del año 2022, de todos los predios que tenemos catastrados en el catastro de bienes raíces del Servicio de Impuesto Interno. Lo que se ve en amarillo es la serie no agrícola, es decir, todos los predios que no corresponden a predios forestales o con explotación agropecuaria. Ahí el universo de predios es mucho mayor, porque aquí están consideradas las viviendas, los condominios, todo lo que está como no agrícola, y hay muchos destinos, habitacional, comercio, industria, etc. Y eso representa el 88% en sí del catastro de bienes raíces. Y es importante también señalar que ese mismo 88% de predios totales representa el 95% de la contribución a nivel país. Y la serie agrícola, que son todos estos predios agropecuarios forestales, representan el total un 12%, son solo 985.000 y representan una contribución del 5% del global total nacional. ¿Bien? Ahora bien, para poder entender esta particularidad o estas situaciones especiales que se están generando con las parcelaciones de agrado y la subdivisión de predios rústicos, es que quisimos hacer un extracto del catastro de bienes raíces para poder de alguna manera matizar y entender ese fenómeno, y no todo el catastro porque es muy diverso. Pablo, ¿te quedan muchas láminas? Esta creo que nos quedan 3 o 4, no más. Ya. Okay. Ya. En la primera es de las bienes raíces agrícolas. Lo que queremos mostrar con esta lámina es que entre predios de media hectárea y 2 hectáreas, este es el universo. Y como pueden ver ustedes, el 41% del universo total de los predios agrícolas están entre 0,5 y 2 hectáreas, y la gran mayoría se concentra en la 0,5 y 1 hectárea, que es el grueso de todo esto. De esos mismos predios, de los agrícolas,
la destinación total de ellos la mayoría son predios agrícolas. De los 407.000, el 406.000 solo corresponden a predios agrícolas, y los otros que yo les comentaba, que son forestales o agrícolas por asimilación, son muy menores. ¿Dónde está lo importante? Y yo creo que esto es una lámina interesante de ver. Son los predios no agrícolas, que están entre superficies de 5.000 y 10.000, y que son generalmente estas parcelaciones de agrado que hemos estado comentando, donde nosotros tenemos un catastro de 323.000 y que representa el 4% del total, pero la gran mayoría se ubica en estos 5.000 y 6.000 metros cuadrados. Ahí tenemos casi el grueso completo de todo el universo. Ahora lo mismo pasa con las destinaciones. Y este es un fenómeno que es importante analizar acá, porque la gran mayoría de los predios que están en esta superficie y todos los destinos que nosotros vemos acá, que dice comercio, deporte, están en dos, que son los sitios eriazos y los habitacionales. Nosotros podríamos presumir que la gran mayoría de los predios que son resultantes de estos loteos o de estas subdivisiones de predios rústicos que no tienen un uso forestal son catalogados por el servicio como sitio eriazo, y finalmente después derivan en construcciones de alto valor o también de diversas calidades, que termina haciendo cambiar para efectos tributarios el catastro que tiene raíz el servicio impuesto interno. Esta es la casi penúltima lámina, porque lo que muestra acá es qué es lo que ha hecho el servicio con la fiscalización de estos inmuebles. Nosotros durante el año 2020 y 2022 hemos fiscalizado un total casi de 7.000 predios, y donde podemos ver acá la línea azul, que son los cambios de serie, y la línea naranja son los cambios de destino. Lo que muestra la línea naranja es que sigue una línea continua respecto de la cantidad de cambios de destino. Un predio que pasa de eriazo a habitacional, o de habitacional se construyó un comercio, etc. Pero donde está lo importante es en el cambio de serie. Es decir, esto está diciendo para el catastro de bienes raíces y para fines tributarios que las propiedades que antes estaban agrícolas, hoy en día se están transformando en agrícolas, y eso obviamente es una curva distinta a la linealidad del cambio de destino, al menos es lo que nosotros fiscalizamos. Antes, nosotros hasta 2 años atrás, 1 de cada 2 predios que fiscalizamos efectivamente había que hacer el cambio, y otros no, porque mantenían su condición agrícola. Hoy, con la última estadística del año 2022, específicamente el primer semestre, 3 de cada 4 predios que nosotros fiscalizamos están cambiando su condición, es decir, ya no son predios agrícolas y tienen otro uso real. Esta lámina la voy a saltar rápido en virtud del tiempo, porque después hay otra que grafica, y esta ya es la última. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con la evolución de los predios agrícolas en el catastro? Estos son los predios que tienen en los años 2020, 2021 y 2022, predios de la primera serie agrícola, que nosotros estamos viendo acá en azul, que se van manteniendo, pero que van aumentando levemente en el catastro. Lo contrario pasa con los predios de la segunda serie, que en nuestro catastro están aumentando, y eso es lo que generalmente estamos viendo en las nuevas tasaciones o cambios de serie. Esos cambios de serie nosotros lo hacemos a través de imágenes satelitales para cambiar de agrícola a no agrícola aquellos que no tienen un real uso, como también los cambios de destino, propiedades que antes tenían sitio eriazo y que efectivamente hoy en día ya tienen construcciones o un uso que claramente es distinto al que teníamos en nuestro catastro. Eso es la presentación que nosotros teníamos, señor presidente. Oye, Pablo, muchas gracias en realidad. Te agradeceríamos, por favor, que nos pudieras mandar la presentación, que tiene muchos contenidos de información súper valiosa, que es bueno tenerla y procesarla en la discusión y en el análisis que tenemos. Así que te agradecemos enormemente la presentación. Vamos a pasar a la otra presentación y después a las preguntas de rigor, ¿verdad? Para pasar ahora, sí, a la Corporación Nacional Forestal. ¿Quién está? Entiendo que está Carmen Paz. Tienes, Carmen, por favor, 10 minutos, ¿te parece? Sí, señor presidente. Buenos días, Carmen Paz Medina. Yo soy la fiscal de CONAF y estoy en representación y subrogancia del director ejecutivo, dando mis excusas atendido que él tuvo una actividad de último momento. La verdad es que nosotros no hicimos una presentación, así que los 10 minutos los voy a ocupar más o menos para dar el contexto de la actuación que ha tenido la corporación durante este periodo. Porque nosotros sabemos que la subdivisión de predios rústicos se viene realizando desde hace harto tiempo,
en el país y ha habido un crecimiento exponencial de las ofertas, ¿ya? de estos predios. Destinados principalmente, como sabemos, a las parcelas de agrado, segundas viviendas, y que se ha transformado para la Corporación Nacional Forestal en una situación que era necesario atender. Atendía la degradación, la fragmentación y la eliminación progresiva del bosque nativo y las formaciones xerofíticas, ¿ya? Nosotros queremos decir que, si bien es cierto, esta problemática es transversal a varios organismos del Estado, como o el Servicio de Impuestos Internos, que acaba de hacer su presentación, las municipalidades, las direcciones de obras y el Ministerio de la Vivienda, a nosotros esto se nos ha traducido a través de dos, o nosotros hemos tomado conocimiento de esta problemática a través de dos situaciones. Primero, la fiscalización o monitoreo permanente que nosotros hacemos para detectar las cortas no autorizadas de bosque nativo o las cortas de formaciones xerofíticas que no tienen un plan de trabajo. Y nosotros lo que hacemos acá es hacer una denuncia, ¿ya? Cuando hay cortas no autorizadas, y por otra parte, cuando se nos presentan planes de manejo, ¿ya? Que es la situación principal, digamos, que a nosotros se nos presenta un plan de manejo de corta de bosque nativo para ejecutar obras civiles o planes de trabajo para la corta o descepado de formaciones xerofíticas, que eso ya es más en el norte. Lo que nosotros hemos hecho aquí es hacer un análisis, digamos, institucional respecto a la normativa vigente, ¿ya? Y atendido este análisis, en el cual no me voy a extender porque yo pienso que ya hay conocimiento por parte de todas las instituciones acerca de que se deben cumplir los requisitos tanto del decreto ley 3.516, así como de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Nosotros queremos decir que actualmente los planes de manejo de obras civiles y los planes de trabajo de formaciones xerofíticas asociados a las parcelaciones que están fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que hace la corporación es solicitar la presentación de un estudio técnico, cartografía digital georreferenciada y documentación que establecen las normas forestales, que sería el Decreto Supremo 93 del Ministerio de Agricultura, y que es que corresponde al Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo, ¿ya? Luego, nosotros lo que hemos hecho es aplicar un dictamen de la Contraloría General de la República, que ese dictamen es del año 2020, que estableció la obligación de dar cumplimiento al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para exigir que se presenten informes favorables otorgados por las reparticiones públicas para el cambio de uso de suelo. En atención a esto, la Corporación Nacional Forestal dictó el ordinario 87 de este año, ¿ya? En el cual se han establecido nuevos requisitos para la presentación de los planes de manejo de obras civiles y los planes de trabajo de formaciones xerofíticas. Estos nuevos requisitos que se han establecido ha implicado principalmente una coordinación con otros servicios, como por ejemplo con el SAC, y también con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Y nosotros estamos ahora también siendo o ejerciendo nuestra función coordinadora en virtud, digamos, de los oficios que se han dictado consecuentemente tanto por el Ministerio de Agricultura como por el SAC, relativo a esta materia, ya donde existe, digamos, la necesidad de coordinación cuando hay un eventual cambio de destino de los lotes resultantes o una vulneración de la prohibición establecida en los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, exigiendo, digamos, o manteniendo, digamos, la facultad de suspender toda tramitación
y requerir los informes necesarios para actuar con certeza de lo que nosotros consideramos que es importante proteger, que en nuestro caso son los bosques nativos y las formaciones xerofíticas. Como dato adicional, señor presidente, simplemente quisiera hacer presente que los datos recopilados por la Corporación Nacional Forestal nos hacen señalar que la región de los lagos es la que presenta, la región que presenta la mayor superficie de bosque nativo afectado por parcelaciones durante el año 2021, que es la información que tenemos levantada, y que alcanza a 11.124 hectáreas, ¿ya? Después le sigue la región de Aysén, con afectación de bosque nativo por 5.224 hectáreas, Maule por 300 y tantas hectáreas, después Magallanes, también una superficie similar, y la Araucanía con una superficie de 2.936. Por otro lado, les puedo señalar que las regiones de los lagos Araucanía y Aysén presentan el mayor porcentaje de superficies de bosque nativo afectado en relación a la superficie de parcelaciones solicitadas en cada región, respectivamente. Y siguen ahí las regiones de los ríos y el Maule, ¿ya? Ahora, en la zona centro-norte, la región de Coquimbo es la que presenta la mayor superficie de formaciones xerofíticas que están afectadas por parcelaciones, alcanzando una superficie de 3.463 hectáreas, seguido de las regiones de Valparaíso, con 1.401 hectáreas, y de Atacama, con 1.102 hectáreas. Sin embargo, las regiones de Tarapacá, de Atacama y Valparaíso presentaron el mayor porcentaje de superficie de formaciones xerofíticas afectado en relación a la superficie de parcelaciones el año 2021, alcanzando Tarapacá 56,7%, Atacama 55,2% y 50,4% Valparaíso respectivamente. Esa es la información que nosotros podemos darle, darle a la comisión, señor presidente. Podemos mandar una minuta con posterioridad, digamos, respaldando los datos que les he dado cuenta. Hay unos cuadros que podrían ser de interés de la comisión y eso Bien. Queríamos manifestar. Bien, muchas gracias, Carmen Paz, por la información, y te agradeceríamos obviamente que nos remitas los datos duros que nos plantea en cuanto a afectaciones forestales, ¿verdad? Y esas cosas por regiones. Son datos significativos, y las informaciones que ustedes tienen, por favor, para que nos hagan llegar. Voy a abrir una ronda de respuesta para después darle, ¿no es cierto?, el tiempo a la Fundación Goethe respecto de estos temas, y particularmente porque impuestos internos y con actas más en el ámbito desde lo público. Así que ofrezco la palabra, senadores. Don Fidel. Sí, la semana pasada, cuando tuvimos la exposición de los señores notarios y conservadores, entendiendo de que, presidente, hay una situación que es relevante, que obviamente que guarda relación con la línea de acción que ellos tienen que tener respecto a esta materia, yo di a conocer en esta comisión de que habían criterios dispares entre ellos a lo largo del país, y di a conocer el caso específicamente de Castro, donde un conservador rechazaba absolutamente todo, y tengo entendido que eso comenzó a subsanarse con posterioridad a esta reunión de la comisión. Y en este tema en particular yo quisiera decirle a la señora fiscal, la señora Carmen, de que igual me preocupa, yo valoro tremendamente su exposición, pero me preocupa efectivamente que de una u otra manera CONAF en algunas regiones también esté actuando fuera de la ley, de lo que está establecido en la ley, porque ha suspendido, por ejemplo, en el caso de mi región, de manera irregular los planes de manejo solo por la suposición de que se van a establecer allí o se van a formar núcleos urbanos. Y entonces, de esa manera, creo yo que se está provocando una situación que también ha permitido la suspensión de una serie de parcelaciones que venían cumpliendo con todas las etapas y requerimientos de la ley. Han habido fiscalizadores de su organismo en la región
que han tenido actuaciones que son absolutamente dispares respecto a dónde se produce la parcelación. Han tenido en la zona de Puerto Montt y Puerto Vara, han ido enfocados exclusivamente a provocar, obviamente, la paralización de las mismas, provocando también un daño a las personas que ya con anterioridad habían adquirido derechos sobre esa propiedad. Entonces a mí me preocupa eso y no sé cómo se está abordando a nivel nacional, entendiendo justamente que la región de los lagos es la que presenta una mayor cantidad de este tipo de situaciones a lo largo del país. Gracias. Bien, senadores, ¿alguna otra consulta? Carmen Paz, si quiere responder de inmediato. Sí, señor presidente. Bueno, la verdad es que para nosotros, como Corporación Nacional Forestal, este tema ha ido transformándose desde el año pasado en un tema de mucha importancia y relevancia. Nosotros hemos estudiado y lo que quisiera manifestar por su intermedio, señor presidente, al senador Espinosa, es que nosotros sentimos que estamos actuando respaldados por los dictámenes de la Contraloría General de la República con el fin de proceder conforme lo establece el artículo 1 de la Ley de Bosque Nativo, que nos obliga a proteger los bosques. Entonces, esa es nuestra finalidad. Y es así como estamos actuando nosotros, digamos, en la materia, y es el fin de la Corporación Nacional Forestal, es nuestra misión. Nosotros actuamos responsablemente, estamos capacitando a nuestros fiscalizadores en la materia, entonces es lo que podemos señalar. Bien, Carmen. Mira, sí, perdón, senadora Claudia Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo por su intermedio quisiera preguntarle a don Pablo Muñoz del Servicio de Impuestos Internos si cuál es la diferencia en términos del pago de contribuciones entre los avalúos, digamos, que se realizan zonas, predios urbanos, predios rurales, y la distinción que se hizo al final en relación a predios que están dentro de lo rural, pero que ustedes también califican de no agrícola, digamos, ¿no? Si acaso hay alguna distinción en aquello, y si es que a usted, entendiendo, les parece como Servicio de Impuestos Internos que pudiera haber en el día de mañana, habiendo algunas modificaciones que permitieran situaciones intermedias, que no significa liberalizar todo el predio agrícola, pero que sí permitiera vivir en la ruralidad, sin llevarse lo urbano a lo rural, digamos, a mantener esa situación, pudiera haber también una escala intermedia también en esos cobros, digamos, ¿no? Porque no podría cobrarse exactamente igual que una zona que está totalmente con vocación agropecuaria o silvoagropecuaria o forestal. Esas dos preguntas, no sé si me expliqué bien. Sí, gracias, senadora. Yo para Pablo le agregaría un tema adicional. Y Pablo, se ha señalado mucho de que hay toda una especulación con el tema de los suelos, me refiero a estas compras de suelo y fundamentalmente para establecer, ¿verdad?, a través de los mecanismos de cambios de valorización y el tema de los sitios eriazos. Se señalaba allí, ¿verdad?, que hay una instancia respecto a cómo corregir para evitar un poco esta especulación, porque si la gente compra estos terrenos y los deja allí, ¿verdad?, para que en algún minuto, por las condiciones del entorno, que dicho sea de paso, hoy día el Estado va a hacer un gran esfuerzo en el presupuesto del año 2023, se considera un gran esfuerzo económico en el presupuesto del MIMBO precisamente, el MIMBO prácticamente el doble del crecimiento del presupuesto que tiene el MIMBO con respecto al monto total de la variación del presupuesto. Y parte importante de ello es precisamente para la compra de terreno. Y siempre se ha hablado de este tema de la especulación que se produce. Los sitios eriazos, la sobretasa, ¿es factible, Pablo, hacer variaciones respecto a ese tema un poco para desestimular esta especulación de suelo, ¿verdad? Porque la sobretasa que se aplica a un sitio eriazo va en esa dirección. Pero ¿es relevante hoy día ese monto de sobretasa respecto al valor normal? Porque al final de cuentas la especulación hoy día brilla en todos lados. Se los dejo, por favor. Pablo. Gracias, señor presidente. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, efectivamente, cuando se clasifican en series distintas, el valor es muy distinto. Toda la segunda serie tiene un valor mayor. Y aquí es importante indicar que el servicio lo que hace es valorizar el territorio según la
muestras que nosotros tenemos de los actores que nos entregan la información para generar los reavalúos. Es sabido que propiedades agrícolas tienen un valor mucho menor porque la dimensión con la que se transfieren son mucho mayores. Hablamos de 30 hectáreas, 20 hectáreas. Y lo que hace el servicio, finalmente, es entregar el valor de acuerdo al promedio de las transacciones de los predios agrícolas que se desarrollan en sectores determinados. Cada comuna tiene valores distintos según la ubicación de los predios y también dentro del radio urbano. Por ende, un predio que está efectivamente categorizado como agrícola y al lado de ese mismo predio puede haber un predio que nosotros como Servicio de Impuesto Interno definimos que efectivamente no había una explotación agropecuaria como por ejemplo esta parcelación de grado, el valor va a ser distinto, porque lo que se asume, el valor que asume ese predio son las transferencias de predios que no son predios agrícolas, que tienen un valor mucho mayor. Entonces, si la definición del serie de los predios efectivamente incide directamente en el avalúo fiscal. Respondiendo también a esa pregunta, en la condición de los predios que están como sitio oriazo, efectivamente todos los predios que están como sitio oriazo quedan afecto al pago de contribuciones, pero que están fuera del radio urbano no se le aplica la sobretasa, ¿no? Porque la sobretasa solo está circunscrita a lo que está al interior o emplazado al interior de los límites urbanos. Efectivamente, generar cambios que se pueden de alguna manera generar efectos transitorios es materia de ley. Nosotros como servicio lo que hacemos es aplicar justamente lo que está establecido en la ley 17.235 y cualquier otra ley que vaya impactando en este marco normativo. Si finalmente se generan acciones normativas que nos permiten de alguna manera gradual o hacer un efecto gradual de cobro, nosotros como servicio tenemos que aplicar. Pero hoy en día no existe ninguna herramienta que nos permita generar una condición transitoria y menor en cuanto a la valor. Una vez que se clasifican, toman el valor sancionado por resolución de cada reavalúo. Y respondiendo a lo último que decía el presidente, efectivamente respecto de la sobretasa, tiene un impacto para los sitios oriazos porque efectivamente se cobra el doble. Todo predio que está dentro del límite urbano tiene un avalúo fiscal y sobre ese avalúo fiscal se le carga un monto de contribuciones. Todos aquellos que están en esa condición y que están dentro de límite urbano y que no son parte de las zonas de extensión o desarrollo que tienen los planes reguladores, se les cobra el doble de sobretasa. Adicional a lo anterior, el servicio también ha generado nueva normativa que cada vez que hay una modificación del límite urbano, tenemos que dentro de 6 meses hacer un reavalúo de esa zona justamente para que el valor fiscal se actualice a las nuevas condicionantes de esta ampliación del límite urbano, porque pasaba que muchas veces se ampliaba el límite urbano y teníamos que esperar 4 años para poder cambiar el valor. Hoy día ya eso no es así. El servicio tiene la facultad legal, que es el artículo 8 de la Ley de Impuesto Territorial, que establece que nosotros tenemos la obligación, una vez que se nos informa del límite urbano, de hacer un reavalúo con la información de las transferencias para poder actualizar el valor y de alguna manera poder subir los valores fiscales si es que efectivamente las muestras que nos entregan los actores que yo les comentaba nos la informan de esa forma. Bien, Pablo, muchas gracias. Nos ilustraste ahí, vamos, un interesante tema. Oye, le agradezco enormemente, ¿verdad?, al Servicio de Impuesto Interno, a la CONAF por su información. Le agradezco que nos hagan llegar las presentaciones, por favor, y las minutas que te comprometiste tú, Carmen Paz, para tenerlas presentes. Quedan liberados, por si acaso, para los temas que tengan que ver. Así que muchas gracias por su participación. ¿Ya? Y le dejamos la palabra ahora a Macarena Soler, que es la presidenta de la Fundación Goethe. Tienes la palabra, Macarena. Muchas gracias, señor presidente. Voy a compartir pantalla. ¿Está bien? Sí, ya. Muchas gracias por la invitación, senadoras, senadores. Queremos compartir con ustedes una experiencia de trabajo de nuestra fundación que armoniza la convivencia o el habitar de las personas en lugares de valor ambiental, generando posibilidades no solo de mejora de calidad de vida, de salud para los que habitan ahí, de acceso a una alimentación saludable, sino también de lograr que haya conservación e incluso posibilidades de restauración en los predios en los cuales hemos trabajado.
Creemos que compartir esta experiencia con ustedes puede ampliar las visiones de manera que a la hora de legislar se contemplen realidades diversas digamos, en nuestro territorio. Bueno, nuestra fundación se dedica principalmente, a entregar soluciones a problemas de conservación desde la realidad de los territorios y además contemplando la realidad de los habitantes de los territorios. Tenemos una historia de colaborar con la institucionalidad ambiental en la generación de nuevas formas de hacer conservación. Trabajamos mucho la innovación y el diseño de servicios en la materia de naturaleza y bueno, hemos estado acá varias veces en defensa de la biodiversidad frente a distintos proyectos. Ay, se paralizó. ¿Qué hago ahí? No pasa nada. Bueno, para nuestro trabajo hemos ocupado el derecho real de conservación, que como ustedes saben lo que hace es que un propietario pueda establecer restricciones y prohibiciones a distintos usos dentro de su propio predio sin perder la propiedad en favor de un titular que queda con facultades de fiscalización, de monitoreo en el largo plazo. Este derecho real de conservación se puede establecer de manera temporal, pero en el caso de los proyectos que hemos llevado adelante en conjunto con principalmente Biosfera Austral, nosotros trabajamos con derecho real de conservación a perpetuidad. ¿Qué es lo que hacemos? Primero hacemos un diagnóstico, una zonificación, un análisis de la historia del predio y de la vocación del mismo, para luego establecer este derecho real de conservación y dejamos ahí establecidos varias herramientas que nos van a permitir monitorear y fiscalizar el predio en el largo plazo. Algunas de ellas son planes de manejo, son muy parecidos a los que hace la Corporación Nacional Forestal en parques nacionales, pero en este caso a nivel predial, son adaptativos en el tiempo, se van actualizando de acuerdo a los cambios que va surgiendo en el predio. Como les decía, además establecemos un reglamento interno que no necesariamente, como ocurre en la copropiedad inmobiliaria, regula solamente las relaciones de los propietarios. En este caso, además, regula materias relativas a la conservación de manera de que puedan absorber los propietarios las tareas de la conservación de manera conjunta, disminuyendo los costos. También hemos establecido una serie de servidumbres prediales, algunas de carácter voluntario. Nuestra legislación contempla lo que se denominan o hemos llamado servidumbres innominadas, servidumbres que no necesariamente están establecidas como la servidumbre de tránsito y otras, que también han favorecido el establecer distintas características en los predios que permiten la innovación. Los propietarios, una vez que adquieren un predio dentro de alguno de nuestros parques habitables, por llamarles de alguna forma, también además están obligados a hacer reportes que son bianuales, respecto del estado de conservación y, digamos, de si han cumplido o no las exigencias establecidas en el contrato. Bueno, tenemos una metodología de trabajo que, como les decía, reconoce los usos múltiples de cada predio, define su vocación y establece estas restricciones y prohibiciones. El proceso de zonificación, hemos generado aquí una imagen que es de un predio ficticio, pero que nos permite mostrarles, graficar cómo hacemos este trabajo. En el mismo predio ficticio hemos identificado acá, por ejemplo, el deslinde con un parque nacional, un lugar de bosque nativo adulto. Si ustedes se fijan, también hay bosque renoval, que es bosque nuevo, sectores de pradera, sectores de humedales, ríos y arroyos en el mismo inmueble. Una vez que estos lugares se identifican, lo que hacemos primero es establecer zonas de riesgos naturales. Aquí en rojo ustedes pueden ver restricciones por pendiente, peligro de derrumbe o, por ejemplo, zonas de anegamiento. Estas zonas inmediatamente son excluidas de cualquier posibilidad de uso por parte del hombre porque, como su nombre lo dice, tienen distintos tipos de riesgo. Luego establecemos zonas de restricción que tienen que ver con los cursos de agua.
no solo para proteger el agua, sino también para proteger a las especies que se relacionan con el agua, asegurar su acceso a los cuerpos de agua. Aquí pueden ver también en color café cómo se identifican sectores, por ejemplo, donde pueden haber zonas de mucho valor ambiental y que no queremos que sean dañadas, tocadas, etcétera, por su estado de conservación. De esta forma, una vez que se hace el análisis del predio, ustedes pueden ver en verde todo lo que queda excluido. Excluido absolutamente de los humanos porque la vocación del predio indica que no es posible intervenir en ese lugar. Sin embargo, hemos dejado ahí unas pequeñas vías que ustedes pueden ver, que son vías de camino, si quieren, y quiero mencionarlas porque obviamente todo predio necesita acceso, pero también no siempre en estos lugares el camino va a ser vehicular. Tener un camino vehicular puede ser una importante fragmentación de hábitat. Quiero que se imaginen esto como un supermercado, por ejemplo, para las aves rapaces, para los búhos, es súper gráfico o es muy gráfico imaginarse que un espacio abierto es un espacio por donde animales pequeños ya no van a transitar. Eso, por ejemplo, ya produce fragmentación de hábitat, la presencia de vehículos. Entonces, muchas veces en nuestros predios priorizamos otro tipo de formas peatonales o de vehículos livianos, sectores más cubiertos de bosque que limiten el impacto. Bueno, aquí ustedes ven, hicimos una imagen también de, por ejemplo, lugares en donde es posible hacer restauración. La restauración puede ser activa, cuando, por ponerlo en términos bien pedestres, el hombre ayuda a la naturaleza de manera más activa, claro, más evidente, acelera el proceso natural y en general nuestros predios, como ustedes vieron que ya se ha reconocido una superficie de conservación bastante amplia, en el resto es prácticamente de restauración pasiva. De esta manera, las zonas de uso son en esta imagen, bastante más restringidas, son las zonas en color fucsia, y ahí ustedes pueden identificar en estas imágenes cómo quedó el análisis del predio con zonas de restricción para la conservación, zonas de uso especial en verde más pequeñas y finalmente llegamos al proceso de subdivisión. Si ustedes se fijan en este proceso de subdivisión pueden ver que en el mismo predio tienen distintos tipos de áreas que conviven, el área de zona especial con área de conservación, con mayores o menores restricciones en el predio. Esto nos permite identificar distintas zonas, que son las que les he descrito en términos generales, y establecer también prohibiciones o restricciones diferenciadas. En la zona de conservación, por ejemplo, está absolutamente prohibido usar instalación de generadores a gasolina, está prohibida la instalación de sistemas de aguas grises y negras, está prohibido hacer camping, está prohibido el uso, manejo y guarda de combustible. Así también, de manera de favorecer los hábitats o la continuidad de hábitat, está prohibido cercos perimetrales, la construcción de casas, la extracción de leña del bosque, incluso de madera muerta, la quema y corta de bosque, la instalación de luminarias de emisión de ruidos, el uso de vehículos motorizados. Además, se busca eliminar el riesgo de catástrofe. Así, obviamente, hay muchas maneras formas de prevención de incendio y como esto de prohibir la guarda de combustibles, las fogatas, etcétera. Una vez hecho todo esto, además, se busca establecer servidumbres, pero las servidumbres no están, como en el caso de los condominios, destinados, como les decía, solamente a regular las relaciones entre los propietarios, sino también a minimizar el impacto. De esta manera, la idea es que solamente se usen espacios delimitados en el mismo derecho real de conservación. Es decir, si el uso de los senderos son solo esos senderos. Si se quiere acceder a estos naturales, solo a través de esos lugares. Si los propietarios quisieran establecer en conjunto el día de mañana
fórmulas de abastecimiento de agua o servicio eléctrico, que sea también de manera mimetizada con el entorno, ojalá oculta, dentro del mismo espacio previamente definido, lo que hace que no se intervenga en los espacios que hemos definido como de protección ambiental. Asimismo, establecemos estas zonas de restauración ecológica para acelerar la reparación del ecosistema. Muchas veces los predios en los que hemos intervenido han sido objeto de quema, de talarraza, de intervención humana que los tienen en condición de degradación en distinto nivel, y entonces en todos nuestros predios hemos favorecido además estos procesos de restauración. Para eso hemos retirado el ganado, hemos favorecido el uso, la dispersión de semillas, la colecta de propágulos, etcétera. Hemos eliminado las especies introducidas, las especies exóticas están absolutamente prohibidas. Se hace el monitoreo de flora y fauna, está la posibilidad de instalar material de investigación y monitoreo, y está prohibida el retiro de semillas del lugar para favorecer además la restauración. Cuando definimos posibilidades de restauración activa, se hace mejora de suelo, construcción y mantención de cercos, reforestación de bosque nativo, reintroducción de especies nativas. Se promueve que exista un cuidador para evitar el ingreso, por ejemplo, de vacas que se coman las plantas que hemos instalado. Hay un acceso restringido de las personas, monitoreo e investigación, y como les había dicho antes, la prohibición de retirar el trabajo que se hace de restauración activa, de intervenirlo o de afectarlo de cualquier forma. Es importante acá que noten la cantidad de generación de empleo que el proceso de restauración produce, que va desde la colecta de semillas a la instalación de invernaderos y luego todo este proceso de monitoreo, seguimiento. Es decir, la restauración en nuestros proyectos es una tremenda oportunidad de nuevas maneras de hacer las cosas. En las zonas de uso especial ya entramos al área donde es posible edificar, o donde creemos que es posible edificar, y en función siempre de mantener esta armonía con el entorno. Así, en todos nuestros proyectos está prohibido volver a subdividir, no se puede. O sea, una vez que se ha hecho este proceso de subdivisión en el marco de este análisis de vocación y zonificación del territorio, eso es. En cada predio solo se permite una única vivienda. La infraestructura total del predio solo llega a los 600 metros promedio, lo que significa además una intervención muy baja a nivel antrópico. Está regulado el tratamiento de aguas grises, el acceso al agua, la energía, y acá en muchos de nuestros predios, y esto es importante a nivel legislativo que se tenga en consideración, lo deseable son los sistemas off the grid, fuera de la red, precisamente porque mantienen muy acotado el acceso a los recursos, pero además muy acotado las posibilidades de vertimiento, contaminación, etcétera. Entonces, no necesariamente conectar todo a una red es una buena solución en sectores de naturalidad o donde queremos hacer procesos de restauración. Como les decía, la idea además es que las construcciones no se vean, no tengan un impacto en el paisaje, no sean reflectantes, estén mimetizadas con su entorno. Por eso se regula además la altura, para que si hay bosque, la altura no supere la altura del bosque, no sean visibles, por ejemplo, desde un río, desde un lugar de circulación. La idea es que estén mimetizadas con el paisaje, estén distanciadas de ríos, de humedales, de cuerpos de agua, etcétera. Obviamente, como les decía, tratamos de priorizar el autoabastecimiento eléctrico y de agua, y se establecen zonas de despeje para evitar la propagación de incendios. Hoy día, para evitar las zonas rurales, es bien interesante que hay mucha tecnología nueva, es posible innovar. Tal vez sería necesario incluso que el Ministerio de Vivienda pudiera regular las posibilidades o ampliar las posibilidades en materia de innovación, de manera de que a la hora de edificar se pueda contar con permisos para este tipo de innovaciones tecnológicas.
Así tenemos, por ejemplo, bueno, aquí hay varias, están los sistemas de fitodepuración que prácticamente devuelven el agua limpia al entorno, los paneles fotovoltaicos, energía eólica, y tenemos también, por ejemplo, sistemas de cosecha de agua que son sumamente interesantes. Por cierto, la calefacción pasiva reduce muchísimo la cantidad de energía que es necesario producir. En las zonas de uso especial, además, nos preocupa que el contexto de proteger la biodiversidad y prevenir la fragmentación de hábitat. Así que también está prohibida la construcción de cercos y los deslindes son marcados únicamente con estacas de color negro cada 4 metros, o sea, prácticamente invisibles. Y con eso los propietarios saben, digamos, hasta dónde llega su deslinde. Está prohibido, como son zonas sensibles, está prohibida la tenencia de mascotas y el ingreso de animales exóticos. Está prohibido el uso de químicos para el control de plagas y no están prohibidas las especies exóticas invasoras. Quiero señalar acá que la recuperación del bosque es si bien nuestros proyectos son relativamente nuevos, esperamos una recuperación de la biodiversidad muy importante. No va a haber ramoneo de bosque, es decir, el ingreso de animales que se coman las plantas nuevas, por ponerlo en términos fáciles. No va a haber eliminación de rapaces, de especies tope de la cadena alimenticia. No va a haber eliminación de madera, retiro ilegal de madera. Por lo tanto, esperamos que estos proyectos hagan que el día de mañana los futuros propietarios sean verdaderos colaboradores en la recuperación de la biodiversidad y del paisaje. Se prohíbe el vertimiento de todo tipo de contaminantes que no sean biodegradables, incluso las cremas cosméticas, y como les decía, solamente se pueden usar productos biodegradables. Así que además hay normas de convivencia con el entorno. Está prohibido el ruido sobre 90 decibeles, que es más o menos el equivalente a una aspiradora. Como les decía, además no puede haber basura o escombros, está prohibido el corte tala de árboles y el uso de vehículos con fines recreativos. Está además en materia de prevención de incendios. Para resumir, los propietarios están obligados a entregar un plan de prevención de incendio en los inmuebles. Senador, programamos por 10 minutos, que le quedan como tres transparencias. Por favor. Bueno, así que también está el tema está en la obligación del retiro de basura, la obligación de separar el compost para devolverlo al mismo lugar o reutilizarlo en actividades agroecológicas. Se separa lo que es el reciclaje, por supuesto, y en la misma zona de uso múltiple se permite además distintas construcciones que son más o menos 100 metros. Puede ser más cuando el lugar permite más actividad agroecológica o incluso ganadería regenerativa. Pero en general, cuando el lugar es muy sensible, hay 100 metros de construcción para viveros o huertas y 150 metros para bodegas, etcétera. Nosotros vemos enormes posibilidades de agroecología, agroforestería, ganadería amigable con la vida silvestre. Es posible, está demostrado que es posible hacer lo que llaman wild ranching. De hecho, la gran migración en el Masai Mara se logró rescatar gracias a la armonización de la actividad ganadera con el entorno. Es posible hacer rewilding en estas zonas y, como les decía, las posibilidades en términos de vivero y generación de empleo son enormes cuando se hace restauración ecológica. Los beneficios son innumerables, son excelentes zonas de transición respecto de áreas protegidas, mantienen el paisaje natural continuo, protegen la flora y fauna, posibilitan la restauración natural y además generan enormes posibilidades de educación ambiental e investigación científica. Nosotros creemos que ciertamente que la pandemia y otros factores, la vida en la ciudad es difícil, están propiciando la migración o un regreso al mundo rural.
Creemos que esta alternativa que hemos propuesto es una alternativa viable, que merece tener un espacio en nuestra legislación para quienes quieran tomar este tipo de opciones. Y creemos entonces que la ley debe o debiera ajustarse a estos distintos escenarios y desafíos, y diferenciar qué vamos a hacer en zonas degradadas, cuáles son las posibilidades en zonas aledañas a las ciudades, en zonas propiamente rurales, en zonas de valor ambiental, en zonas aledañas a áreas protegidas del Estado. Insistir nuevamente en que las posibilidades de actividad son importantes. No está hoy día explícitamente señalada la conservación y la restauración como actividades. Está solamente lo que es agrícola y forestal. Nosotros hemos incluido la actividad de conservación dentro de la actividad forestal cuando hay bosque nativo, porque ahí está reconocida, digamos, la ley de bosque nativo, pero podría haber otros ecosistemas en que no haya bosque nativo, en donde sí esta opción sea también posible, zonas costeras, por ejemplo, y que hoy día no están en la legislación. Así que, bueno, para terminar, decirles que esto creemos que nuestra legislación tiene que hacerse cargo de nuestra variedad de paisajes y abrir estas posibilidades para que las personas puedan realmente participar de la conservación y la restauración de los ecosistemas y su biodiversidad. Muchas gracias. Bien. Esa foto final es de la Laguna Verde en la comuna de Chile Chico. Sí. Senador, ofrezco la palabra. Senador Espinosa. Sí, yo quiero, en primer lugar, señor presidente, valorar la exposición de la señora Macarena. Creo que demuestra, en primer lugar, que podemos pensar que se pueden hacer subdivisiones respetando y potenciando el cuidado de la naturaleza. Y lo último que plantea, ¿no es cierto?, que en su intervención, que las distintas realidades regionales constituyen una oportunidad para la innovación, es también algo que es muy importante volver a ratificarlo en esta comisión en el marco de la discusión de estas iniciativas de ley, porque aquí se pretende simplemente instaurar una medida de carácter nacional para todo el país, sin contemplar, como siempre lo hemos planteado acá, las enormes diferenciaciones que tenemos entre la zona centro del país y el sur de Chile. Si se realiza lo que plantea la señora Macarena en su intervención, que es preservando el medio ambiente, la biodiversidad, poniendo características de exigencia que vayan en la línea de la protección medioambiental, obviamente las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que el gobierno pretende implementar hoy día son simplemente la clara intencionalidad y voy a tratar de decirlo suavemente porque la colega me decía que el tono no fue el adecuado antes, yo lo dije con absoluto respeto mi planteamiento, pero es la clara intencionalidad de prohibir absolutamente en el futuro las parcelaciones en todo Chile. Y eso, vuelvo a insistir aquí, desde mi punto de vista, incluso tiene ribetes de inconstitucionalidad de mi punto de vista, que tienen que ser abordados. Y por otro lado, creo yo que no va en la línea de lo que ocurre mundialmente, donde los procesos de ruralización son parte de lo que ocurre en muchos países de Latinoamérica y del mundo. Por lo tanto, yo quiero terminar mis palabras valorando enormemente la intervención de la señora de la Fundación Keut y felicitarla porque fue bastante explícita en ella. Gracias, senador. Senadora Claudia Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo quiero agradecer la exposición también de la señora Macarena. Solo preguntarle, Macarena, si es posible tener un aproximado en materia de costos para una familia poder adecuarse, digamos, a tan interesante modelo, digamos, de habitabilidad en la ruralidad, pero para poder tener, por así decirlo, esto a cuántas personas podría realmente tener acceso, digamos, ¿no? Porque es con conservación, con delimitación del terreno, con una serie de requisitos, digamos, de la mantención, etcétera, etcétera. Entonces, para saber, porque no necesariamente, especulo yo, es la respuesta para todos los tipos de familia y todos los tipos de niveles socioeconómicos. Por eso, si es que tuvieras un aproximadamente.
Mira, no te puedo decir exactamente un solo modelo porque así como varían los ecosistemas, varían las posibilidades. Es distinto un predio que está más lejano de un camino que otro que no, pero aún así es mucho más bajo que los 450 millones que describía promedio el señor del Servicio de Impuestos Internos para una parcela de agrado. O sea, yo creo que no llega a la mitad. O sea, en el caso más caro. Uno podría decir que esto solamente lo que usted plantea, yo no lo veo así, que solo para ABC1. No, para nada. Para nada, ¿no es cierto? No, para nada, para nada. O sea, es que como le digo, va a depender mucho de la situación del predio. Por ejemplo, un predio aislado que requiera, no sé, tener un bote para llegar, obviamente sube enormemente los costos. Pero una cabaña bien aislada no es, o una casa bien aislada no es una cosa realmente, obviamente, no es para BC1, pero tampoco es algo realmente, no es podría ser, ¿ah? ¿Sabes qué? Claro, no es vivienda social, pero tampoco son los montos que se hablaba promedio para una parcela de agrado, no llega a eso. Es difícil decir, pero yo no lo llamaría prohibitivo. O sea, una parcela con estas características puede incluso costar 30, 40 millones de pesos. No es una cosa... Y luego la mantención, digamos, el monitoreo de una fundación anual, imagínense, con la cantidad de tecnología hoy día, uno puede monitorear en línea los recursos, hacer una visita anual, y en general nos ha pasado la experiencia, acá Diego puede extenderse, es que las personas que compran están tan interesadas de participar de un proceso ambiental. Realmente el que compra sabe que las multas, tenemos multas de 3.000 UF para las infracciones más graves por cada inmueble. O sea, quien compra realmente quiere hacer las cosas bien. Entonces nosotros hemos visto mucha voluntad de tener una mejor forma de vida en la ruralidad. Mucha gente joven, gente que quiere volver. Sí, tú querías acotar antes de darle la palabra a Kusanovich, que quieras una breve pregunta también. Muchas gracias, señor presidente. No, un comentario nomás sobre el tema de los precios, la accesibilidad. Estos proyectos, yendo a precios en concreto, van desde los 20, 25 millones, claramente son muy accesibles. Y algo que se ha podido lograr con esto es democratizar la conservación. O sea, hoy día no se necesitan grandes sumas de inversión para poder conservar. Y yo concuerdo con el senador Fidel Espinosa que claramente hay una intención de prohibir y dejar claro que si se prohíbe también se va a prohibir la conservación privada. Y tenemos claro que el Estado hoy día no puede hacerse cargo únicamente de la conservación. Entonces, invitar a más personas con buena voluntad a participar de esto claramente es beneficioso. Y una cifra que más del 65% del bosque nativo en Chile está en manos de privados. Entonces, ¿por qué ellos, siendo dueños de parte importante de la biodiversidad del país, no van a poder hacer conservación? Y claramente hoy día a través del decreto 3.516 se puede. Eso. Bien. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que me parece muy bien de tratar de preocuparse del tema de la expansión, de ocupar los lugares más no tocados por el ser humano, pero el tema fundamental acá es que el ser humano pertenece a la naturaleza. Yo no soy ecologista, soy naturalista. Para mí está el nuevo mundo salvaje. Los dinosaurios desaparecieron. Pero hay un concepto que lo que tú estás aplicando tiene que aplicarse a la urbanización, a lo que está urbanizado. Acá no hay las municipalidades no se preocupan de plantar árboles nativos en las bandejones centrales de los parques, no se preocupan en rebajarle las contribuciones al que tenga tantos árboles plantados. Si nosotros estamos insertos en la naturaleza y todo lo que hace el ser humano es natural, por lo tanto el urbanismo que nosotros es parte de la naturaleza y la naturaleza no es estática, es cambiante. Que no es, nosotros de repente creemos que es una foto que siempre va a ser así, eso es falso. Han habido ciclos de calentamiento global, de enfriamiento global y todo es cíclico.
Pero lo que tenemos que trabajar es este mismo concepto, pero trabajarlo en la área urbana, hacer que las áreas urbanas sean mucho más naturales, plantar árboles, tratar Mira, a mí me ha tocado ver en Magallanes cómo ha cambiado el tema este, que ya muy poca gente sale a cazar. Me ha tocado ver en los bandejones centrales de los parques ahí de la avenida Bulnes, canquenes colorados paseando. Entonces, es un tema que yo cuando era niño no se veía. Hoy en día todos dicen, oye, la naturaleza no se puede, naturaleza entre comillas, no se puede integrar con el... Sí, es lo mismo, si nosotros pertenecemos a la naturaleza. O cada vez más hoy en día, toda la fauna está dentro de la ciudad. Es una cosa de repente hay mucho más fauna salvaje en las ciudades hoy en día que fuera de las ciudades, porque también encuentran alimentación y todo. Si hay una interacción permanente. Por eso es un tema que yo creo que tenemos que tener otra visión también y integrar la urbanidad a la, entre comillas, naturaleza. Es un tema que hay que trabajar. El ser humano tiene derecho a ocupar la parte natural, pero todo es cambiante, no hay una cosa estática. Bien. Muy bien, pues, Carmen, perdón, Macarena, muchas gracias por la exposición, Diego, de la visión que nos dan de esta modalidad, ¿no es cierto?, de aplicación del derecho real de conservación. Te agradecemos enormemente los contenidos de la información y lo mismo a quienes han expuesto con anterioridad. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Perdón.